Vamos a trabajar eh, vector, vamos a trabajar ahorita los vectores direccionales y el vector gradiente. ¿Cómo está? Calidad. Entonces, perdón, derivadas direccionales y vector gradiente. ¿Oh? No lo he conectado, parece. ¿Será por eso? Por aquí. Bueno, miren pues, en el caso de de todos estos temas, tienen relación en varias variables. Por ejemplo, ya que estamos hablando del calor que se siente, pues una forma de poder representar estas derivadas direccionales es para poder encontrar la temperatura que tenemos en una superficie. También la altura de un terreno, también la presión de un sistema físico. Por eso de que es importante el que nosotros vayamos observando cómo es de que nosotros podemos visualizar esta situación. Entonces las derivadas direccionales tenemos la representación de z es igual a f de x, y cuando tenemos una función de dos variables. Entonces nosotros tenemos que encontrar las derivadas parciales de f de x y de f de y. Entonces si recordamos los conceptos de derivadas hace cuando ustedes estaban en cálculo de la mate 3, 2, bueno, sería 2, pero ustedes me dijeron que no lo habían visto todavía en la 2, ¿verdad? Entonces cuando yo entré yo pensé que ya lo habían visto, por eso de que comencé a lo recio. Pero entonces aquí el límite cuando h tiende a 0, vamos a tener de la función x sub 0 más h y sub 0 menos f x sub 0, y sub 0, todo esto dividido dentro de h. Esta sería la derivada con respecto de x con la expresión del límite. Y en el de y, el límite cuando h tiende a 0 va a ser de la función x sub 0, y sub 0 más h. Aquí estaría el cambio, menos f de x sub 0, y sub 0, todo esto dividido dentro de h. Ahora, en el caso de las situaciones que nosotros podemos ir viendo de las temperaturas y todo esto, pues sí, realmente nos va señalando cómo podemos encontrar temperatura. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero vamos a ver, vamos a ponerlo aquí. Cuando hay un jugador donde ha estado dirigiéndose, se le llama gráficas de calor. Entonces, ya no tengo puesto aquí. Por ejemplo, la gráfica de calor que hizo el Moyo contra Guastatoya. No, ni en la Vaca Azul, no solo la Vaca, no lo convocaron. Yo no miro partidos crema, le cuento, pero sí estaba interesado en ver cómo quedaba el marcador. Quería ver, yo dije, quiero ver si se dan o no se dan. ¿No? Ay, no quiere agarrar esta cosa.
Para no sentir frío. Por ejemplo, así es como se miran las temperaturas de calor en diferentes lados. Ahora en el fútbol, ustedes lo miran así. Ustedes miran cuánto ha jugado tanto porcentaje, ¿verdad? Pues esa es una de las partes que nosotros podríamos ir observando con estas derivadas direccionales para poder encontrar las partes que les dije que podría ser de temperatura, que podría ser de diferentes conceptos. Entonces, eh, que puede ser la presión de un sistema o la temperatura de la superficie o la altura inclusive de una superficie. Ahora miremos un ejemplo de cómo se puede ir aplicando esta parte. Porque aquí podemos dejar ya una derivada direccional, que la vamos a poner así, d de u, de fx sub 0, y sub 0, donde u va a representar al, al vector a, b. Entonces tendríamos el límite cuando h tiende a 0 de fx sub 0 más h por a de y sub 0 más h por b menos f de x sub 0, y sub 0, y todo esto dividido dentro de h. Ahora, ¿cómo podemos ver esto en términos de quitando el límite? Lo podríamos ver de esta manera. La derivada direccional de la función x, y, esto es ya viéndolo sin el límite, sino solamente expresándolo con derivadas, es la derivada direccional de la derivada parcial de x de la función x, y por a más la derivada parcial de y de f de x por b. En este caso ya sabemos esta situación que podríamos tener. Ahora miremos un ejemplo de esto para que ustedes lo puedan observar. Ustedes me dicen si puedo cambiar. Vamos a poner pausa para mientras. Vamos a encontrar la derivada direccional de la siguiente expresión que vamos a tener de f de x, y, cuando tenemos x al cubo menos 3xy más 4y al cuadrado, pero nos dice que encontremos la derivada direccional cuando tenemos 1,2 y tenemos un ángulo de pi sextos. Entonces, primero encontremos estas partes que nosotros necesitamos, porque lo que nosotros vamos a utilizar en este caso cuando tenemos ángulo, esto va a ser importante para que ustedes lo tengan presente, y es que cuando nosotros trabajamos con ángulos, nosotros trabajamos con coseno de teta, seno de teta. Ese sería lo que utilizaríamos para estos ángulos que tenemos en este caso. Entonces, primero hagamos la derivada parcial de x. ¿Cómo nos quedaría? 3x al cuadrado menos 3y, nada más, ¿verdad? Y la derivada direccional de y, menos 3x más 8y. Bueno, entonces, ¿cómo nos quedaría esta expresión? Que la derivada direccional de la función de x, y es igual a esto que tenemos acá, multiplicado, pero aquí vamos a utilizar coseno, por el coseno, porque esto representa al a y este al b. ¿Coseno de quién? ¿Qué ángulo? Pi sextos. Más
menos 3x más 8y por el seno de pi sextos. Bueno, si ustedes se van a lo que nosotros teníamos, se recuerdan aquellas tablas donde teníamos, vamos a ver si lo tenemos acá. Creo que aquí está. Recuérdense, ¿cuánto es el coseno? No, vamos a ver, coseno. El coseno de pi sextos. Es, aquí está corrido esto, muchachos. No sé cómo está, se movió esta tabla, creo. Porque no la logro ver en este caso. Vamos a ver, pi sextos. Sí, esto está mal, está corrido. ¿Dónde tenemos? Aquí está. El coseno de pi sextos es raíz de 3 partido 2. Recuérdense esto. Y el seno de pi sextos es un medio. Entonces eso es lo que nos va a servir en este momento. Pues entonces aquí vamos a poner ya la derivada direccional y vamos a sustituir que la función era en x1 y en y2. Entonces va a ser 3 por 1 al cuadrado menos 3 por 2. ¿Y cuánto era el coseno de pi sextos? Raíz de 3 partido 2. Más menos 3 por 1 más 8 por 2. Y esto nos quedaba un medio. Por favor, ingresen esto en su calculadora. ¿Y cuánto les queda? ¿Cuánto es? ¿Cuánto dijo? 8 menos 3 raíz de 3. ¿Partido algo? Ah, miremoslo en la calculadora que les... ¿Cuánto les quedó? Vamos a ver en... Voy a utilizar el emulador f de x para que lo hagamos paso a paso. Bueno, miremos pues. Tenemos 3 por 1, 13. Ese ya lo demostremos. 3 menos 6 por raíz de 3 por raíz de 3 partido 2 más, aquí sería 8, no, 16 menos 3 sería
más 13 por 1/2. Este sería el resultado. ¿Eh? El efecto es 13 menos 3 raíz de 3 partido 2. Ahí tendríamos nosotros nuestro resultado. Bueno, miremos pues, en este caso, esta sería la derivada direccional. Después vamos a ver un ejemplo de cómo poder aplicar esto en conceptos de temperatura. Pero miremos en este caso ahora qué es el vector gradiente. Porque ahorita lo que hemos hablado es acerca de la derivada direccional. Entonces el vector gradiente, para comentarles, el vector gradiente lo que nos puede señalar es el máximo crecimiento que podemos tener de una función. Entonces, esto nos señala lo máximo que puede tener. Por ejemplo, en el caso de algunos artefactos, nos podría señalar cuál sería la altura máxima que podría tener para ese material, ¿verdad? Por ejemplo, para que pueda, de lo que puede soportar. Entonces, esto se mira a través del vector gradiente. Miremos ahora cómo sería la expresión del vector gradiente. El vector gradiente se representa con esto, con un dorito. Esto se representa como x, y. Y pues este es un vector. Lo que nos va a dar es un vector. Prácticamente es la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto de y, de la derivada parcial que nosotros podemos tener. Entonces, otra forma de representarlo sería como f de x, y, f de x, y. Y otra forma más que podríamos representarlo es como la derivada parcial de la función con respecto a x de y más la derivada parcial de f con respecto de y de j, que en este caso, cuando nosotros ponemos y más j, el y representa a los x y la j a los y, que sería la forma en que podemos representar. Entonces, miremos si tenemos la función, en este caso de seno de x más Euler, xy, entonces, ¿cuál sería su vector gradiente? Entonces, lo que vamos a hacer, pues, es encontrar primero cuál es la derivada parcial de x. ¿Cuál sería la derivada parcial de x? En este caso, coseno, y de este. Esta es cadena. Ah. ¿Cuál sería la derivada de lo de arriba? Solo y lo multiplicamos por xy. Vamos, esa sería la derivada parcial de x. Ahora de y, este nos daría 0. Y ahora aquí, x, Euler, x, que es lo que nosotros tendríamos en este caso. Ahora, si a nosotros nos dicen que x vale 1, 0 y y vale 1, para que lo miremos en el vector gradiente, nosotros tendríamos que poner 0,1 y sustituimos los valores precisamente. Aquí, ¿cuánto nos da en el valor que tenemos aquí? Coseno de 0. Y acá este es 1. No, coseno de 0 es 1. Y y, que es 1.
Euler elevado a la cero es 1. Entonces 1 más 1 nos da 2. Ahora miremos en Y. En X vale 0. Entonces 0 por cualquier cosa nos da 0. Entonces el vector gradiente de esto es 2,0. Ahora vamos a hacer un ejemplo donde mezclemos ambas cosas, las direccionales y el gradiente. La Coca-Cola con café. Ya no duerme toda esa noche. ¿Ustedes sí lo probaron alguna vez? Yo sí no me animaría a meterme eso. No, pero es que dice que no puede dormir. De verdad. El café de tortilla, ¿qué más? Ese sí lo he probado. Ese que es el café que toman los mormones, ¿verdad? Porque es el de granos. ¿Sí? Ajá. Pero lo que pasa es que lo que le quitan es, o sea, lo que no. Yo probé el de tortilla, realmente se lo sentí como café, ¿verdad? O sea, se siente como café. La diferencia es que no tiene cafeína, ¿verdad? ¿Ah, sí? Ah, dale, dale, dale. Voy a poner pausa para mentes. Continuación del moderno. Bueno, miremos pues. Determine la derivada direccional de la función f de x, y es igual a x al cuadrado y al cubo menos 4y en el punto 2, menos 1 en la dirección dos i más 5j. Recuérdense, el i representa al x y el j al y. Bueno, entonces el vector, primero vamos a calcular el vector gradiente. En este caso, vamos a calcular este, miren. Para este nosotros necesitamos la expresión de la derivada parcial de x. ¿Cuál sería la derivada parcial de x en este caso? 2x y al cubo, nada más, porque este no se puede derivar. Y en este caso, pues lo que nosotros vamos a hacer aquí es agregarle el i, para recordarse que este es del x. Ahora, la derivada parcial de y, 3x al cuadrado y al cuadrado, menos 4. ¿Y esto multiplicado por quién? Por j. Ese sería el valor que nosotros tenemos en este caso. Pero a nosotros nos dieron el punto del vector gradiente, que sería este 2, a ver, el 2 y el menos 1. Eso lo podemos sustituir aquí. ¿Cuánto nos quedaría a la hora de sustituir esto? Sería 2 por menos 1 al cubo. Y acá sería 3 por 2 al cuadrado por menos 1 al cuadrado por menos 4, perdón, j. ¿Cuánto nos da esta expresión? Aquí nos da menos 4i. Y acá, más 8j. Este sería, vuelvo a repetir, nuestro vector gradiente. Tendremos en este caso. Entonces yo puedo encontrar algo que se llama norma, que ustedes vieron en álgebra lineal. Sí lo vieron, ¿verdad? La norma. La norma
es la sumatoria de lo que tenemos, la raíz cuadrada de lo que tenemos en x al cuadrado más lo que tenemos en y al cuadrado. Esa es la norma. Entonces, aquí ¿cuánto nos quedaría? Sería la raíz cuadrada de lo que tengo en x. ¿Cuánto tengo en x? Es 2 elevado al cuadrado, 4. Y este, 5 elevado al cuadrado, 25. O sea, nos queda la raíz cuadrada de 29. Entonces, para encontrar los vectores unitarios, nosotros lo encontramos del vector dividido su norma. Así encontramos el vector unitario. ¿Y cuál es el vector? El vector es 2i más 5j. Pero como lo tenemos que dividir dentro de la norma, nos quedaría esto. De la raíz, este al cuadrado. ¿Estamos claros aquí, jóvenes? ¿Dudas? ¿No? Va. Entonces, no sé si puedo cambiar. Vamos a ver si lo hacemos aquí todo para que quede. Bueno, miremos pues. En este caso, pues nosotros podemos encontrar el resultado de esto multiplicando la derivada direccional de la función de 2 menos 1, que va a ser igual al vector gradiente de 2,1 por el vector unitario que tendríamos en este caso. Pero ¿cuánto nos quedó el vector gradiente? Nos quedó menos 4i más 8j. ¿Y cuál es el vector unitario? Nos quedó 2 partido raíz de 29 y más 5 partido raíz de 29j. Entonces, ¿cómo hacemos este tipo de multiplicación? Aquí multiplicamos los i con i y las j con j y las sumamos. Miremos acá, pues, ¿cuánto es menos 4 por 2? Menos 8. ¿Y cuánto es 8 por 5? Más 40. Y todo esto dividido raíz de 29. Pero ¿cuánto nos quedaría menos 8 más 40? Entonces, la derivada direccional va a ser 32 dividido la raíz de 29. Ese sería el resultado que nosotros tenemos para esto. Este concepto en temperatura. Y vamos a decir, suponga que la temperatura en una placa metálica, ese era buen grupo, pero lástima que hicieron una canción de reggaetón porque de ahí los dejé de oír. Está dada metálica. Y esta es la función. 100 menos 2x al cuadrado menos y al cuadrado más 4x más 6y, donde t se mide en Celsius. Y x, y en metros. Bueno, entonces nosotros deseamos observar el cambio de temperatura en el punto 1,2 con el vector
3,4. Entonces, primero lo que nosotros tenemos que encontrar es el vector gradiente. El vector gradiente de la temperatura x, y va a ser igual. ¿Cuánto sería la derivada? Bueno, hagámoslo así como habíamos dicho, la derivada de la función con respecto de x y la derivada de la función con respecto de y. Hagámoslo paso por paso para que no se me pierda. ¿Cuánto sería la derivada parcial de la función con respecto de x? Esto. Aquí sería 0. Menos 4x, 0. Más 4. Ahí está, nada más. Ahora la derivada de la función con respecto de y. Menos 2y más 6. Ahí tenemos ya la expresión. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? Entonces, ¿cómo podemos representar el vector gradiente? Menos 4x más 4 y más menos 2y más 6j. Ahí tenemos nosotros esta parte. Ahora, como nosotros queremos encontrar en el punto 1,2, sustituyamos los valores de la función. Eso lo vamos a poner en el vector gradiente. Entonces pongamos acá menos 4 por 1 más 4y más menos 2 por 2 más 6 por j. ¿Cuánto nos da esto? Nos da 0. 0 en i, entonces ya lo borramos de una vez, no nos queda nada. ¿Y en el otro? 2j. Entonces ya tenemos ahí el vector gradiente es 2j, o sea 0,2. Si no tenemos el i es porque es 0. Bueno, entonces ahora vámonos con la norma. Ah, que no hay aquí alguien que se llama norma, se la era molestando. Pues regrese otro ratito para que te vean de copiar. Entonces, ¿cuál sería la norma? Ya tenemos la norma. Ahí tenemos 3 y 4. Entonces, ¿cómo sería? 9 más 16. ¿Eso cuánto nos da? 25. ¿Eso nos da? 5. Ahí tenemos ya la norma. Ahora, el vector unitario va a ser el vector dividido su norma. O sea que en este caso, ¿cuál sería el vector? 2j. Sería nada más porque en el... Ah, no, vamos a ver. No, es 3,4. 3,4. Y va a ser dividido su norma. O lo podemos poner así también, miren. Como 3i más 4j, que también lo podemos poner así. Partido 5, partido 5. Lo tenemos acá. Pero en este caso, nosotros podemos encontrar la derivada direccional del punto 1,2 multiplicando ¿quién? A u por quién? A u por, vamos a ver, sería a u por la derivada direccional, el vector gradiente de t. Entonces, ¿cuánto nos quedó u? Nos quedó 3 partido 5 i más 4j partido 5 multiplicado por el vector gradiente, que ¿cuánto nos quedó? Solo 2j. Entonces, como no tengo i, el i es 0. 0 por 3 es 0. Y acá, 2 por 4, 8. 8 quintos de j. Ese sería el resultado que nosotros tenemos. ¿Y cuántos 8 quintos? 1,6, ¿verdad? Que sería la derivada direccional de esta temperatura de 1,2 que tendríamos en este caso. Entonces,
Y como esta es una multiplicación entre dos términos, estos serían Celsius partido metros. O sea que la temperatura que tendríamos que tener en este caso sería de 1.6 Celsius por metro. En este caso que tenemos acá. Ahora, vamos a ver la derivada direccional, pero en funciones de tres variables. Ahora, hay una cosa que sí les quería comentar antes de que pasemos a hacer el otro y que les dé chance de copiar, es que miremos cómo está la función respecto a la temperatura con respecto a la función que nos están dando acá. Como esta temperatura está en una función de 3D, porque en este caso la temperatura representaría al Z. Entonces podemos poner, vamos a borrar este, podríamos poner Z es igual a 100 menos 2x al cuadrado, vamos a ver, menos y al cuadrado, y el que sigue, más 4x, y otro, más 6y. Entonces, esta sería la temperatura que nosotros podríamos ver en esta región. Si nosotros movemos, sería solo en esta parte donde se miraría esa temperatura. Ahora aquí nos podemos alejar para ver un poco más la función, cómo nos quedaría. Que solo estaría en esta región la temperatura en el metal, ¿verdad? Bueno, ahora sí copien pues para todos y me dicen cuando ya. En funciones de tres variables, o sea, ahí estamos hablando de 4 dimensiones. En este caso, el vector gradiente en tres variables, vamos a poner aquí. Bueno, miremos primero la derivada direccional. La derivada direccional en 3 dimensiones, aquí estaríamos hablando de x sub 0, y sub 0 y z sub 0. O sea que este f representa una dimensión más. Aquí tendríamos que decir el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más ha, coma y sub 0 más hb más z sub 0 más hc. Ay, jolín, no me va a caber aquí. Vamos a acercarlo un poco más por acá. Las expresiones quedan más largas. Menos la función x sub 0, y sub 0, z sub 0, todo esto dividido h. Así es como nosotros miramos la derivada direccional en este caso. Siempre señalando que el límite exista, ¿verdad? Y para el vector gradiente de la función, estaríamos hablando de la derivada direccional de x, la derivada direccional de y, la derivada direccional de z. O sea que esto sería, lo podemos representar como más i j k. Por lo tanto, la derivada direccional que nosotros podamos tener de esto, siempre vamos a tener el valor, vamos a poner eso que está muy pegado aquí. O sea que en este caso la derivada direccional que nosotros podemos tener en este caso, siempre va a ser
de la función x, y, z, siempre va a ser el vector gradiente de esas funciones x, y, z por el vector unitario. Van a salir este puentecito. Sé que era ir a echarme un calazo, pero no sé a dónde. Quisiera ir a mi pueblo, pero ya terminó la feria. Vamos a ver qué hago porque... yo detesto el puerto. No puedo estar en el puerto. Ja, me deshidrata, ¿sí? ¿Ya? Pues si ustedes se salvaron sus cremas, pero todavía no se han salvado del todo, ¿ah? Si no, bajan. Le quitan 3 puntos. Pues no, primero tienen que alinear a 3 patojos. A 2. No, pero tiene que, según lo que entendiera, que 2 en el primer tiempo y después cambiar a otros 2 por el segundo tiempo. Así. Bueno. Ya. ¿No? O sea, que cuando en la alineación titular tienen que ir 2 patojos menores de 20 años, ¿no? Pues entra con la situación de que los otros no han tenido experiencia, ¿no? Bueno, que no han tenido experiencia con la mayor. Bueno, miremos pues patojos. Vamos a decir que nuestra función x, y, z va a ser igual a x por seno de yz. Entonces nos dice, inciso A, determine el gradiente de la función. Y B, encuentre la derivada direccional. De la función en el punto 1,3,0 en la dirección, en este caso el vector que va a ser i más 2j menos k. Muy bien. Bueno, primero encontremos las derivadas direccionales. ¿Cuál sería la derivada parcial de x? Aquí sería hacer el producto y en uno tenemos cadena, miren. Bueno, pero aquí en este no tenemos x. Entonces sería la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar. La derivada del segundo, como aquí no hay x, sería 0, por el primero sin derivar, que nos quedaría 0. 0 por cualquier número nos da 0. Ahora miremos la derivada parcial de y. Aquí nuevamente la cadena. La derivada del primero es 0. Por este sin derivar es 0. Ahora, la derivada de este, que aquí tenemos, ¿cuál es la derivada de y, de z? Es z, ¿verdad? Por el primero sin derivar. Y la derivada de seno, coseno de yz. Ahí lo tenemos ya listo.
Recuérdense que como era la derivada de este, por el primero se deriva, por eso tenemos el x acá. ¿Ya? Ahora la derivada de z. Este sería 0, por este sin derivada sería 0. Ahora la derivada de este en z, ¿cuánto sería? Y multiplicado por el primero, recuérdense, sin derivar. Y aquí nos queda coseno de yz. ¿Estamos? Entonces, el vector gradiente de la función x, y, z, lo podríamos decir como seno de yz, podemos ponerle i para poder señalarlos, o podemos ponerle o separarlos con coma, como ustedes quieran. La cosa es que sepamos qué es lo que estamos haciendo. XZ por el coseno de YZ más XY, y hace falta el J aquí, XZ por el coseno de YZ, no, aquí es que esto no me va a caer aquí, hombre. Vamos a borrar esto porque aquí sería XY coseno de YZK, es lo que representamos en este caso. Bueno, ya tenemos esta situación, tenemos el punto nos lo están dando también, podemos sustituirlo aquí. Encontremos el vector gradiente de 1, 3,0. Vamos a ver cómo nos quedaría esto. Seno, aquí tengo en Y, ¿cuánto es en Y? 3, y en Z, 0. 3 por 0 es 0, y el seno de 0 es 0. Vámonos ahí, después lo vamos a quitar, solo para que no se nos olvide. X es 1, Z es 0, aquí nos queda 0, todo esto nos queda 0 otra vez. X es 1 y Y es 3. O sea, 1 por 3 es 3. ¿Y cuánto sería 3 por 0? 0. ¿Y el coseno de 0? 1 por 3, 3. O sea que esto, el vector gradiente en este punto, va a ser solamente 3K. Eso tendríamos en este caso. Bueno, pero tenemos el vector direccional. Podemos encontrar la norma. ¿Cómo sería la norma? Le agregamos solo el z, ¿verdad? Aquí sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. ¿Esto cuánto nos queda? 4, 5, 6. La raíz cuadrada de 6. Este sería lo que nosotros tenemos acá. Ahora el vector unitario va a ser el vector partido su norma. En este caso, ¿cuál es el vector? Aquí lo tenemos. 1 partido la raíz de 6i más 2 partido la raíz de 6j menos 1 partido la raíz de 6k. Aquí ya tenemos nuestro vector unitario. Entonces, la derivada direccional de la función 1,3,0 va a ser el vector gradiente de 1,3,0 por el vector unitario. Pero ¿esto cuánto nos dio? Nos dio 3K. Y esto lo vamos a multiplicar por 1 partido raíz de 6 y más 2 partido raíz de 6J menos 1 partido raíz de 6K. Recuérdense que si no tengo I y J aquí es porque es 0. Entonces aquí ya me dio 0 y aquí ya me dio 0. Entonces solo nos quedamos con las K, que sería menos 3 partido de raíz de 6K. Ahí terminamos. Ahí terminaríamos en este caso. Pero, bueno, no, ahí lo podemos dejar, ahí quedaría. Ahí queda. Ok, pues. Determine la razón de cambio
de la función en el punto 2,0 en la dirección a la muchacha y la otra semana descansito. De P a Q, 1,2. Y es usted que, ahorita que usted dijo eso, me recordé de un docente. Yo creo que también se los conté, no sé si ya se los conté. Es que lo que pasa que hay cursos en la universidad que usted puede elegir algunos cursos que son sábado, pero es sábado en vacaciones. Son sábados y domingos completos, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces nos está dando clases un físico, pero yo siento que él tiene el síndrome de Asperger, porque él es genio, él es un genio, pero le cuesta socializar. Entonces viene uno y le dice, mire, ¿será que no nos da 15 en la tarde, va? No nos da 15 minutos para descansar? Y se voltea. Sí, usted ha estado descansando todo el tiempo. Yo solo que estoy trabajando aquí en la pizarra. Usted ya no dijo nada. ¿En qué, ¿En qué dirección F tiene máxima razón de cambio? ¿Qué le genera más cansancio, el mental o físico? Sí, exacto, porque la mente nunca deja de descansar, ¿verdad? Aún durmiendo sigue echando punta. Es la máxima razón de cambio. Ahorita que dijo usted eh, de los sueños. Una vez me da risa porque mi esposa se levantó enojada conmigo. Estás enojada, es que soñé que me estabas engañando. Miremos, pues, hagamos el vector gradiente de esto. ¿Cuál, Eso lo echó, ¿verdad? ¿Cuál sería la derivada parcial de x de la función? Que hay que hacer, obviamente, el producto. La derivada del primero es 1 por el segundo sin derivar, que sería y. Ahora la derivada del segundo, como es y, es 0. Por el primero sin derivar, 0. Entonces esta sería la derivada del primero. Ahora la derivada respecto de y. La derivada del primero es 0. Por el segundo sin derivar, 0. Ahora la derivada del segundo es y por el primero sin derivar. Entonces este sería el vector gradiente que nosotros tenemos, pero nos están dando un punto. Entonces aquí tenemos que encontrar el vector en este punto 2,0. Y e a la 2, aquí vamos a poner e a la 2, coma 2 e a la 0. E a la 2 la dejamos como e a la 2. Ahora e a la 0 es 1 por 2, es 2. Este sería prácticamente lo que nosotros tendríamos en este caso. Vamos a dejar esto en términos de... No, este está mal, chicos. Porque e a la y
¿Cuánto es y? Es 0. Entonces este sería 1. Perdón. Entonces aquí tenemos 1,2. Ahora, en el caso del vector que nosotros tenemos aquí, porque nos están dando que prácticamente la distancia de P a Q es 1/2,2. Pero ¿cuál sería el vector unitario en este caso? ¿Cómo encontramos el vector unitario aquí? Podría ser este como el vector el vector que nosotros tenemos, entonces encontremos la norma de esto, que sería 1/4 más 4. ¿Cuánto nos da esto? Sería ¿cuánto? 17/4. Ah, sí, sería, y se puede simplificar en 17 medios. Ya sacándole la raíz cuadrada del denominador, ¿verdad? Mm. Bueno, entonces el vector unitario, ¿cómo sería? Sería 1/2 dividido esto, raíz de 17 y más 2 dividido raíz de 17 j. ¿Cuánto nos queda esto? Aquí se cancelan los 2 y nos va a quedar raíz de 17 nada más. Y acá se cancelan los 2. Para aquí creo que va a quedar, vamos a ver, extremo por extremo, medio por medio. 1 partido raíz de 17. Y acá también 1 partido raíz de 17j. Ahí estamos. Entonces, ¿cómo encontramos el vector, derivada direccional? En este caso, ahorita voy a regresar para que terminemos. Del vector gradiente de fx, y va a ser, perdón, sería de esta función. Sería el vector gradiente de fx, y por el vector unitario. Pero ¿cuánto nos quedó el vector gradiente? Podemos ponerlo como i más 2j para verlo así. Y el otro quedó como 1 partido raíz de 17 i más 1 partido de 17j. Entonces, el vector direccional sería 1 partido raíz de 17 i más 2 partido de raíz de 17j. Vamos a ver. A ver. Vamos a multiplicarlo bien. Porque aquí sí tenemos. Y sería 1 por 1 más 2 por 1 partido raíz de 17. Perdón. Entonces esto nos va a quedar 3 raíz de 17, que sería esta la derivada eh, direccional de la función. X, y. Y ahí terminamos. Bueno, entonces nos vamos a la actividad de hoy. Bien, yo porque les voy a decir cuáles van a hacer. Yo les voy a decir cuáles van a hacer. El capítulo es 14.6. ¿Cuáles van a hacer ustedes? Van a hacer la número 5, la 7, 9, la 11, 15,
la 21, la 25. Ahí quedamos con eso. Ah, sí. Para Today, sí. Ahorita regreso.